Bueno, vamos a comenzar con el estudio de los límites de funciones. Vamos a basarnos en los límites de sucesiones para definir los límites de funciones. Entonces, supongamos que tenemos un número, digamos, x sub 0, ¿no? Y entonces vamos a estudiar los valores que van acercándose a este valor x sub 0. Entonces, a partir de eso vamos a definir el concepto de sucesión. La cuestión empieza así. Supongamos que tenemos una función real definida sobre cierto intervalo x en los números reales. Y supongamos que hay un x sub 0 en el dominio de la función. O incluso que no esté en el dominio. Esto es bien importante porque el número en el cual vamos a centrar nuestro estudio puede estar en el conjunto donde está definida o bien puede no estar. Entonces, supongamos que tomamos una sucesión x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n, de modo que estos elementos están en x, estos sí tienen que estar en x, pero que son todos diferentes de x sub 0 y que convergen a x sub 0. Entonces tomamos una sucesión de términos en el dominio que converjan a x sub 0. Entonces los valores de la función en los puntos que forman esta sucesión, que son las imágenes de los puntos de las imágenes de los elementos de la sucesión, f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub n. Y entonces podemos hablar del límite de esta sucesión. Si esta sucesión converge a x sub 0, esta x sub n converge a x sub 0, ¿qué pasará con esta sucesión f de x sub i? Convergerá a la imagen del límite de esta inicial. Eso no lo sabemos, son las cosas que vamos a tratar de esclarecer. Bueno, vamos a escribir la definición del límite. Le vamos a poner definición 1 porque esta está basada en las sucesiones para plantear el concepto de límite. Y la definición va así, ¿no? El número a se llama límite de la función f de x en el punto x igual a x sub 0, o para cuando x tiende a x sub 0, si para la sucesión x sub 1, x sub 2, x sub n más 1, que converge a x sub 0 de los valores del argumento x. Esta sucesión son valores del argumento x, y esos son distintos de x sub 0, como decíamos antes, ¿no? La sucesión correspondiente, f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub n, converge al número a, así. Observemos bien, lo que teníamos es entonces que x sub 0, aquí pongamos x sub n, converge a x sub 0, y a partir de ahí concluimos que f de x sub n converge al número a. Entonces, así se define el límite en términos de sucesiones. Va a partir de un conjunto de valores que forman una sucesión que convergen al x sub 0 y es en el cual queremos estudiar la función. Entonces, que estamos interesados en ver qué ocurre cerca del x sub 0. Vamos a revisar un bosquejo. Supongamos que tenemos una función. Entonces vamos a ver qué pasa cerca de algún valor. Por ejemplo, si tenemos aquí, por aquí tenemos el x sub 0 y tenemos una función que viene así. Entonces estamos interesados en ver qué ocurre en las cercanías de x sub 0. Entonces tomamos una sucesión aquí de x sub 1, x sub 2, x sub n. Eso lo tomamos aquí en las cercanías de x sub 0. Y entonces eso nos lleva a una
a otra sucesión aquí en el conjunto de llegada que está en el rango, ¿no? Entonces aquí se forma una sucesión en esta parte de aquí de las imágenes de la sucesión que está en el dominio aquí. Entonces la cuestión es a dónde converge este valor. A lo mejor esta función nos da mayores problemas porque podemos ver que no tiene ninguna especie de comportamiento particular, pero eso puede cambiar. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una función, veamos, digamos que tenemos esta función aquí y después tenemos aquí este comportamiento, de modo que aquí hay un salto, ¿no?, en x sub 0. Entonces, si nos acercamos aquí por la izquierda con valores de una sucesión x1, x2, x3, etc., y nos acercamos aquí con otra sucesión, digamos y sub 1, y sub 2, y sub 3, a lo mejor los valores de aquí de la izquierda nos van a dar este valor de aquí. Entonces, si vamos evaluando números, nos va a ir dando justamente el valor, digamos que este y igual a c. Entonces, para x sub 0 nos da esa imagen, ¿no?, es igual a c. X sub 1, x sub 2, hasta lo más cerca que lleguemos a x sub 0, nos va a dar aquí en esta recta. Pero si nos vamos por aquí, por la derecha, entonces lo que nos va a ir dando son estos valores, ¿no?, estos de aquí. Entonces, y a lo mejor nos va a dar este de aquí, que digamos que este fuera un valor d. Entonces, el límite, si nos acercamos con la sucesión x sub n, si la denotamos así, ¿no?, a lo mejor esto nos daría c. Y aquí el límite, cuando nos acercamos con la sucesión y sub n al punto x sub 0 de f de x, eso nos da d. Podemos ver que da dos valores diferentes. Es decir, que en este punto de este comportamiento, digamos un tanto errático de la función, hay cuestiones que ver, ¿no? Y entonces aquí pudiéramos decir que el límite de esta función no existe, porque no da lo mismo. Según la definición, si armamos una sucesión arbitraria en los alrededores de x sub 0, nos debería de dar el mismo punto, pero no nos da lo mismo. Aquí nos da c por un lado y d por el otro. Una función puede tener en x sub 0 un solo límite. Esto es bien importante. Y eso depende del hecho de que demostramos que una sucesión si tiene un límite, ese límite es único. No nos puede dar diferentes límites. Veamos algunos ejemplos. Consideremos esta función, la función constante. Entonces, definimos una sucesión, o sea, x sub 1, x sub 2, x sub n, una sucesión. De valores en R, de modo que esta sucesión converge a un x sub 0 que pertenece a R. Es arbitrario, este es arbitrario. Entonces nos preguntamos que qué pasa con f de x1, con esta función f de x1, o con esta sucesión f de x2, f de xn, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esta sucesión? ¿Hacia dónde va? F de x1 es c, porque la sucesión es constante. Esto es para todo x que pertenece a R, en particular para estos valores del dominio de la función. Entonces esto nos da c, esto nos da c, c. Entonces quiere decir que el límite, cuando x tiende a x sub 0 de c,
es c, es decir, el límite de una constante es la constante. Vamos a ver otro hecho. Aquí. Tomemos otra función. F de x, vamos a tomar la función seno de 1 sobre x. Entonces vamos a demostrar que f de x no tiene límite en x sub 0 igual a 0. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a considerar dos sucesiones. Y vamos a considerar dos sucesiones que converjan a 0. Vamos a poner la sucesión, digamos, esta por poner algo, ¿no? Conociendo los valores que toma el seno, vamos a poner 1, 2pi, 1 sobre 3pi, etcétera, 1 sobre npi, y así. Es decir, que tenemos esta sucesión, 1 sobre npi. Y vamos a considerar otra sucesión, que le vamos a poner 2 sobre pi, 2 sobre 5pi. Ya vamos a ver con qué intención es que se está definiendo así. Vamos a pongamos otro término, 2 sobre 9pi. Pongamos el término n, si no sería 2 sobre 4n menos 3 por pi. Bueno, entonces lo que tenemos es esta sucesión, es 2 sobre 4n menos 3 por pi. Bueno, estas sucesiones, las dos, observamos que convergen a 0. Esta tiende a 0 también. Sin embargo, si tomamos la sucesión tomemos esta sucesión, escribamos los términos mejor, f de 1 sobre pi, f de 1 sobre 2pi, f de 1 sobre npi. ¿Qué sucesión da? Esta, como la función es el seno del recíproco de 1 sobre x, el seno del recíproco de x, ¿no? Entonces esto nos queda el seno de pi, el seno de 2pi, el seno de npi, y entonces esto nos queda 0, 0, es una sucesión constante de ceros, y entonces quiere decir que la sucesión f de 1 sobre npi converge a 0. Y ahora veamos a dónde va la otra sucesión. f de 2 sobre pi, f de 2 sobre 5pi, f de 2 sobre 9pi, y así sucesivamente. F de 2 sobre 4n menos 3 pi. Queda esto. Por ejemplo, en el primer caso queda pi medios, pero el seno de pi medios es 1. En el segundo da el seno de 5 pi medios, y eso nos da menos 1. 5 pi medios, quiero ver, queda, sí, queda en el cuarto cuadrante. Quiero ver, veamos bien eso. Tenemos aquí vamos a ver
Aquí tenemos 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios. Es 1, ¿no? Este es 1. No es menos 1, porque estamos en el eje de la y en la parte de arriba. Entonces este da 1. Y así va, 5 pi medio, 6 pi medio, 7 pi medio, 9 pi medio, vuelve a dar aquí arriba, ¿no? Está dando en la coordenada en y de este punto. Entonces, y esto nos da 1. Y entonces quiere decir que la sucesión de las imágenes de 2 sobre 4n menos 3 por pi, eso tiende a 1. Ahora, tenemos una sucesión que converge a 0, que es la sucesión 1 sobre pi, 2 sobre pi, 1 sobre n pi. Y ahora tenemos una otra sucesión, 2 sobre pi, 2 sobre 5 pi, 2 sobre 9 pi, 2 sobre 4n menos 3 por pi. Y esta converge a 1. Y sus respectivas imágenes convergen a valores diferentes. ¿Qué significa eso? Significa que el límite no existe. Porque según la teoría que vimos, si una sucesión converge, va a converger al mismo valor. Entonces no puede ser que aquí nos da 0 y aquí nos da 1, ¿no? Si el límite hubiera existido, nos da el mismo número, ¿no? Entonces esta sucesión no converge. Esta función no converge en x sub 0, es la cuestión. El límite, cuando x tiende a 0 de el seno de 1 sobre x, no existe. Así. Esta es una forma usual de ver que una sucesión no tiene límite. Bueno, vamos a revisar otros ejemplos más adelante.